estoy con Fernando Fraga, él es un artista de Montevideo, actualmente radicado en Colonia. Bueno, quería que me cuentes, comiences por contarme un poco de, bueno, tu carrera como pintor. Bueno, mi carrera como pintor hace unos 22 años que pinto, y hace unos 10 años que me dedico por entero a la pintura y a vivir de esto, Ujú. que es lo que me gusta y tengo la suerte de poder hacerlo, ¿no? Yo lo tomo como un trabajo donde estoy todos los días investigando, buscando cosas, trabajando en la pintura, en la escultura, hay como una cantidad de cosas alrededor, no solamente lo que es un cuadro, lo que es un óleo, sino también me gusta la madera, me gusta el collage, mezclar cosas, buscar texturas. Son una cantidad de cosas que van agarradas una de otra, ¿no? Y si tuvieras que destacar algo de lo que ha sido tu carrera, tal vez alguna exposición o algo así. Exposiciones importantes he hecho en Estados Unidos, en Washington, en la Embajada de Uruguay en Washington. Estuve en el año 2004. Después tengo una exposición permanente desde ese momento también en el Banco Mundial, y ellos tienen en su acervo, tienen obra mía permanente. Después tengo en galerías en Kansas, en el Bohemian Gallery. He hecho exposiciones en Nueva York, también en Miami, en varias galerías. Esas capaz que son de las más importantes. ¿Y viajas a menudo por ese tema? Más viaja la obra que yo. Ajá. Por lo general siempre está la obra, me lleva más millas que yo, pero sí, me gusta viajar con ella también cuando puedo. Sí. Bueno, hace ya unos años viniste a vivir a Colonia y de hecho tenés la galería acá. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, una exposición justamente. Me invitaron junto con otros artistas a exponer en el consulado argentino, acá en Colonia. Yo hacía muchos años, había venido de chiquito con la escuela nada más a Ujú. Colonia, y me ofrecí a traer la obra de los demás artistas, y bueno, y al otro día de la exposición, paseando por lo que es el barrio histórico, me encontré con la calle de los Suspiros, que era una calle súper famosa, que es una calle súper famosa, que yo ya la había pintado inclusive en algún ¿Ah, sí? taller, y no la conocía. Y la casa más emblemática, el rancho portugués Rosado, que sale en todas las revistas, en todos los libros, tenía un cartel que decía "se vende", y bueno, ahí empezó todo un, este, tratamos de buscarle la vuelta para poder venirnos a vivir acá y ver cómo se podía hacer para comprar la casa. Y bueno, fue un año muy especial económicamente, pues fue el año 2002, plena Ajá. crisis argentina. Y bueno, y se dio todo. El dueño de la casa estaba muy necesitado, le había agarrado un corralito por vender la casa. Bueno, se dio todo para terminar acá dentro de este rancho portugués, este, y con mi atelier dentro de él, ¿no? Y hace 10 años que estoy. ¿Y cómo te lleva ese emprendimiento? La verdad que muy bien, porque Colonia es un lugar que está creciendo muchísimo. A nivel turístico es impresionante, viene gente de todas partes del mundo. Ujú. Permanentemente tenés americanos, europeos, todos los días, entre semana. Es un público que no captás en Montevideo. Yo tengo obras en algunas galerías en Montevideo y no tengo la posibilidad. Lo que más se puede comparar son los cruceros que vienen a Montevideo, pero es un mínimo porcentaje con respecto a lo que se ve acá en Colonia todos los días. ¿Cómo ves la escena artística del Uruguay hoy en día? ¿Se está moviendo eso? Sí, en general sí, lo que llamaría escena artística. Yo creo que hay todo un movimiento Ujú. actual, que yo comparto algunas cosas, otras no tanto, y porque hay algunas cosas que me parece que se nos van un poco de las manos, Ujú. inclusive
es tan libre todo lo que es el arte y está tan, ¿cómo llamarlo? Está un poco desvirtuado y aparecen demasiadas ramas dentro del mismo árbol que hacen que uno a veces se encuentre con cosas que hasta te producen odio, rechazo totalmente por verlas, ¿no? Ah, sí. Encontrás hoy en día que una obra de arte puede ser que aten a un perro en una cadena y lo dejen morir en una pared sin darle de comer y eso te dicen que es una obra de arte. Entonces encontrás ese tipo de cosas y ya vos pintando en un óleo en una tela te sentís como que estás en el pasado, ¿no? Entonces todo lo que es actual está un poco peligroso, yo creo. ¿Tenés una actitud más bien conservadora entonces en ese sentido? Sí, a mí me gusta pintar y bueno, y me gusta pintar las telas, pintar una pared, pintar una madera, pero no es que me encajone tampoco en hacer siempre lo mismo, yo trato de variar dentro de mi obra mucho, no tengo dos cuadros iguales, trato de seguir buscando caminos, esto es una búsqueda permanente, entonces de colores, de imágenes, de síntesis, de pintura yo la defino un poco como figurativa, pero en la mancha, y bueno, y es todo un camino que va, yo creo que va creciendo, pero no deja de ser una búsqueda siempre, ¿no? ¿Vos crees que en Uruguay es más difícil dedicarse al arte y vivir de eso que en otros lugares? ¿O por ahí te parece que el que tiene talento llega a lograrlo? No, yo creo que sí que es más difícil, que es más difícil que en otros lugares los pocos que somos en Uruguay y el mercado es muy chico y hay mucha calidad, muy buena calidad de artistas en Uruguay. Entonces eso hace que hay muchos artistas que no se los conoce, que no pueden figurar, es muy difícil llegar. Las galerías por lo general tienen las puertas cerradas hace años con los mismos pintores y los mismos núcleos y no incorporan artistas nuevos. Y sí, yo creo que es muy difícil vivir del arte en Uruguay. ¿Te costó insertarte al comienzo? Sí, bueno, yo tuve un poco la suerte de que mi obra gustó de entrada y fui aceptado en la Galería MBD en Montevideo, de Adolfo Sayago, y se armó un grupo interesante de artistas que trabajábamos todos juntos, íbamos a pintar a un lado, a otro lado, un hotel, hacíamos muchas cosas en común, que eso sumaba más que hacer cosas individuales, porque el trabajo del artista en sí es muy solitario y no estás en contacto con colegas por lo general, más que lo que te puedas encontrar en una exposición, pero no es un trabajo que estés en conjunto con otras personas. Y con este grupo de artistas se logró un poco eso, poder estar más en común, hasta hemos compartido obras, hemos hecho obras a medias con pintores, entre tres pintores, se han hecho cosas que van sumando y está bueno eso. Y con respecto a la relación con lo que sería el público de tu obra, ¿cómo es estar acá, estar en el rancho y que llegue gente y por ahí te comenten qué les parece y eso? Está muy bueno porque tenés la opinión directa del público y a veces las opiniones están buenas. Por lo general yo tiendo a cuando estoy en la galería, no decir que soy yo el pintor, y prefiero pasar medio desapercibido y escuchar realmente las opiniones sinceras de la gente. Está bueno. Suma. El año pasado tuviste un problema de salud, algo bastante particular. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Bueno, ya te cuento. La verdad que sí, que el año pasado estuvo complicado. Tuve una úlcera en el esófago, se me perforó de un día para otro. Me tuvieron que sacar el esófago y estuve un año sin esófago, alimentándome por una sonda, enchufado a una máquina 24 horas por día, al principio, después 20 horas por día, a su vez la máquina enchufada a un enchufe, o sea que yo estaba como un celular más o menos enchufado,
Este, y bueno, y pasó un año y 2 meses más o menos, Ujú. hasta que se pudo combatir toda esa infección que tenía en el mediastino. Acá en Uruguay no había experiencia para hacerme la reconstrucción, había muy poca experiencia. Y bueno, y decidimos con mi familia ir a hacer la intervención a Estados Unidos, más exactamente a Seattle, que era donde se encontraba la persona que estaba más idónea para poder hacerse cargo de esto, un doctor Lowe, este, que fue quien me reconstruyó Ujú. y quien me salvó la vida también por otro lado. Este, y bueno, fue toda una experiencia, fue muy, muy movido todo este año, pero de cualquier manera yo creo que la pintura me mantuvo en el eje porque Ajá. nunca dejé de pintar. Pinté todo el año, es más, hice muchos cuadros y por más que al principio la galería la tuve cerrada por no poder estar y bueno, por no poder estar para controlarla tampoco, pero sí en mi casa pintaba desde la cama igual y eso me mantuvo también un poco con buena onda y positivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos por el tema de la operación? Estuve 2 meses, fui un tiempo antes, me hicieron todos unos chequeos, unos Ujú. exámenes, después me operé. La operación fue un éxito, a las pocas horas ya estaba caminando y bueno, después me llevó un tiempo empezar a alimentarme de vuelta por vía oral, como un bebé, empezando Ujú. con líquido, y hasta ahora que bueno, ya estoy comiendo cualquier cosa y por suerte pude volver a la normalidad. Me enteré que les pareció curioso allá en Estados Unidos la cantidad de gente que te acompañó, porque creo que toda tu familia o gran parte de ella estuvo ahí con vos. Bueno, la verdad que sí que tuve la suerte de ir con toda mi familia prácticamente. Fui con mis padres, con mi novia, con mi hermana y mi hermano. Y también fueron mis tíos que estaban en Estados Unidos y bueno, se acercaron hasta Seattle. Y todo ese apoyo que nosotros en Uruguay estamos bastante acostumbrados, que si un familiar se enferma o Ujú. sucede algo, siempre la familia está siempre alrededor de uno, por general en la mayoría de los casos. En Estados Unidos lo veían como algo súper extraño, no tenían como antecedentes de que pasara eso. Ellos se van a internar solos o con una persona máximo y a veces nosotros nos parecía que éramos muchos, que no queríamos molestar y al revés, todo lo contrario. Los médicos decían, no, pasen todos, que sí se entera la familia primero. Estaba bueno, nos sacaban fotos para revistas de médicos y bueno, también un poco por el caso, porque era un caso Claro. medio único. Y bueno, les sorprendía muchísimo el que uno anduviera todo el tiempo con su grupo familiar, les parecía como algo novedoso para ellos. Sí. ¿Y vos cómo viste, cómo fue desde tu punto de vista todo eso de estar en el hospital en otro país, que debe ser totalmente diferente a lo que vemos acá? Sí, la verdad que te encontrás con cosas que son súper novedosas. Para empezar, si hubiera estado el año que estuve enchufado acá a una máquina que me alimentaba, si hubiera estado allá, lo resolvía con una mochilita así que llevas en la espalda y no tenés que estar enchufado con una autonomía de estar todo el día, poder andar Mm. por todos lados o la sonda que te conectan, en vez de tenerla cosida, la tenés con unos leucos y una cosa especial. O sea, tienen una tecnología que se ve en todo, a vos te escanean todo el tiempo, te ponen una pulsera donde dice todo lo tuyo y te escanean como con los escáneres del supermercado y les aparece exactamente en las computadoras lo que precisás, lo que tenés, no le pueden errar nunca a un medicamento o alguna cosa que tengan que hacerte porque tienes todo súper chequeado y la verdad que se nota la diferencia con lo que tenemos acá.
Más allá del problema de salud, ¿te sentiste cómodo estando allá? Sí, súper, súper amable todo el grupo de médicos, de enfermeras. La verdad que a veces dicen que en Estados Unidos la gente es más fría y no, nosotros nos encontramos un panorama totalmente distinto. Hasta el día de hoy estamos en contacto con los médicos permanentemente. Yo, bueno, terminé de operarme y me puse a pintar un cuadro a cada uno del equipo de los médicos. Estaba en cama todavía y estaba haciendo 8 cuadros para retribuirles el agradecimiento de que, bueno, que me devolvieron la vida, ¿no? Pero la verdad que el grupo, excelente, excelente, sí. ¿Se extrañó Uruguay estando allá? Bueno, no, Uruguay no. Yo extraño a mis perros nada más. Y obviamente que a la familia que dejé acá, pero no mucho. Bueno, entonces ahora ¿en qué etapa dirías que te encontrás de tu carrera? Me imagino que estás pintando a full, como recuperando el tiempo. Sí, la verdad que sí, que todo esto me dejó como una gran enseñanza. Por más que fue un año complicado, traté de sacarle todo lo positivo y me encontré con que tenía más cosas positivas y más fuerza de la que creía que tenía. Cuando me encontré en esa situación sentí que la podía resolver en el día a día y tratando de ponerle buena onda y funciona, la verdad que funciona, y ni que hablar el apoyo de la gente, de los amigos y gente que ni siquiera uno conoce, y se hacía sentir muchísimo la buena onda y la energía, sobre todo, que me mandaron todo el tiempo. Eso me ayudó muchísimo y está bueno. Y ahora me encuentro en un proceso totalmente creativo, o sea, con muchas ganas de pintar. Ahora estoy agrandando mi taller porque ya no entro con todas las obras que tengo, y voy a empezar ahora el mes que viene a dar clases también, a volver con el taller, que hace años que estoy dando ¿Acá clases. en Colonia? Acá en Colonia, sí. Y bueno, por suerte, yo creo que sacando un resultado positivo de todo esto. No, bueno, te agradezco mucho por tu visita. Gracias a vos. Y los esperamos, cualquier cosa, en la calle de los Suspiros, en el rancho de 1720. Que creo que todo el mundo la debe conocer por alguna foto o alguna pintura. Una pasada obligatoria por acá.